Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio de Focus Aula Legal. Antes de comenzar, me presento de nuevo. Mi nombre es Gisela Ayala, soy abogada, ejerzo en los Estados Unidos, pero estoy admitida para el ejercicio del derecho tanto en Colombia como en Estados Unidos. Comparto esto porque les da un contexto de dónde viene mi experiencia. Bien, cada semana estamos publicando Focus Aula Legal un video nuevo con respecto a tips o temas prácticos que pueden ayudar a abogados junior y a estudiantes de derecho en el ejercicio de sus carreras, en el manejo de sus asuntos con clientes, en el manejo de materias preparatorios. Vamos a tratar de diferentes temas. El tema del día de hoy es tips para cómo ser abogado, empezar ese ejercicio de la profesión. Una sorpresa para mí el empezar a buscar sobre estos temas para abogados hispanohablantes y no encontrar mayor información para abogados acerca de, bueno, cómo emplearse como abogado o qué significa ejercer como abogado, entre otros. He encontrado algunos materiales, por ejemplo, de abogados españoles que comparten sobre el tema, pero realmente ha sido poco el material que he conseguido en Latinoamérica, para abogados latinoamericanos. Y todo este tipo de cosas que veo que no estamos desarrollando temas fundamentales del ejercicio de la profesión como abogados latinoamericanos, es que finalmente pues llevan siempre a que se justifique esta labor que tratamos de hacer a través de Focus Aula Legal. Listo, con esa introducción vamos a hablar de nuestros tips el día de hoy para ser abogado, para elegir el camino independiente o emplearse. ¿Listo? Lo primero que pienso que hay que tener en cuenta es que el mundo en el ejercicio del derecho era uno antes y otro después de la pandemia. Realmente eso es un hecho que ha marcado la historia, nuestra vida en muchas formas, entre esos en el ejercicio de la profesión. Hasta antes de la pandemia, el modelo formal de ejercicio del derecho o de manejo de asociados y clientes por parte de las firmas, pues era netamente presencial. Las personas van, cumplen un horario o a veces no hay horario, dependiendo del área del derecho que se ejerza, pero es en la oficina. Hoy en día hay mucha flexibilidad y desde la pandemia muchas firmas se actualizaron en sus procesos y protocolos y siempre va a haber la opción de estar en la oficina todos los días o parcialmente o trabajar de forma remota. Y es fundamental que entendamos esto desde el principio, que ahora hay más opciones y hay flexibilidad dependiendo de qué es lo que tú quieres elegir con respecto a tu ejercicio del derecho. Sin embargo, tendrás también que entender que no todos los clientes tienen la misma capacidad de manejo de las nuevas tecnologías. A veces hay que educar al cliente y a veces simplemente, dependiendo de lo que quieras hacer, es posible que el trabajo remoto sea solo parcial y que muchas veces sea necesario tener ese contacto con el cliente, porque de nuevo no todos los clientes entienden el manejo de las tecnologías y lo que implica ese trabajo remoto. Todavía hay muchas personas que quieren ver a sus abogados en persona, entre otras cosas para asegurarse de que ese abogado sí es quien dice ser y sí le va a cumplir. Bueno, otro punto, segundo punto que vamos a tener en cuenta con respecto a si trabajar o ser independiente es que una u otra decisión requiere de construir relaciones con otros colegas. Con colegas en la misma situación que nosotros, que están buscando trabajo, que llevan poco tiempo haber sido admitidos para el ejercicio del derecho, y con abogados con mucha más experiencia. Entonces es muy importante buscar esos espacios donde ustedes puedan, a través de lo que en inglés se conoce como el coffee talk, explorar con otros abogados, bueno, qué está pasando en la industria, qué está pasando con nuevos casos, qué están buscando las firmas. Ese tipo de conversaciones deben favorecerse y deben procurarse ese tipo de espacios. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo hago? Vamos a explorar un poquito más adelante cómo construir esas relaciones con otros abogados o colegas. Otro punto importante es que en esa relación con managers, con colegas, con los jefes a veces, es muy, muy importante entender cómo comunicarse efectivamente, porque en el ejercicio de la profesión o con un trabajo se va a esperar siempre que ustedes sean independientes, pero que mantengan un contacto constante con su manager o su jefe o su el abogado fundador de esa firma que los ha contratado. Entonces es súper importante que elijan
trabajar o elijan ser independientes, es muy importante que aprendan a comunicarse de forma efectiva y en forma constante con las otras personas que trabajan con ustedes. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar en su profesionalismo, va a mostrar, bueno, cuál es el estado de las cosas, de los casos que ustedes están manejando, cuál es su capacidad de organización, de manejo del tiempo, entre otros. Entonces, es muy importante, en primer lugar, desde el comienzo, si ustedes empiezan un trabajo, presentarse y tratar de establecer desde el comienzo las reglas de juego. Esta persona o este manager que está conmigo, ¿cómo le gusta trabajar? ¿Prefiere los emails o prefiere conversaciones personales? Es importante aprender el estilo de ese manager o esa persona que va a trabajar con nosotros o que va a dirigir y a revisar nuestro trabajo desde el principio, porque eso facilita mucho más las cosas. Esos pequeños puntos prácticos van a facilitar que las cuestiones más complejas y más de más análisis funcionen de manera fluida. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que cuando ustedes adquieran un trabajo, los socios fundadores o ya managers de la firma probablemente no siempre van a tener el tiempo para estar sobre ustedes, revisando todo su trabajo. Va a haber probablemente una persona, manager, que va a estar dirigiendo su trabajo, una persona de punto de contacto entre un socio fundador y ustedes, si están hasta ahora empezando y empiezan como asociados después de haber terminado la universidad. Pero eso no quiere decir que esas personas no estén pendientes con ustedes, es muy, muy importante eso, sino que existen ciertos espacios y por eso es importante aclarar esos puntos administrativos o prácticos donde van a poder compartir su experiencia y donde van a poder probablemente acercarse en una conversación mucho más personal, de alguna forma, con esos abogados fundadores de la firma que los ha contratado o con esos profesionales del nivel directivo o ejecutivo, si ustedes están en una entidad pública, si están en una organización sin ánimo de lucro, porque hay muchas maneras de ejercer el derecho. Otro punto que me parece importante resaltar con respecto a, bueno, cómo iniciarse como abogado, cómo manejar el tema del trabajo o la independencia, es siempre vestirse y comportarse como que ya somos abogados, ya tenemos el empleo que deseamos, así todavía no tengamos trabajo. Es supremamente importante que ustedes tengan una serie de prácticas y hábitos, y esto lo digo siempre en la mayoría de videos en los que hemos hablado de cómo prepararnos para algo, así sea para un preparatorio, y es esos hábitos o esos pequeñas cosas que hacemos todos los días que nos muestran profesionales. Entonces, si ustedes están buscando trabajo y no se han empleado, es súper importante que desde ahora adquieran el hábito de levantarse a una misma hora, vestirse como abogados, tener un espacio pequeño, si sea de trabajo, donde ustedes leen de forma regular, se toman un café o lo que tomen, un té o lo que sea de forma regular, leer el periódico, hacer este tipo de cosas que hace cualquier persona cuando ya está empleada, porque el hecho de vivir la profesión de forma como independiente, sin que nadie todavía nos esté empleando, trabajando, eso se va a reflejar en nosotros, en la persona que somos y en cómo nos presentamos ante otros en una reunión, en un networking, en una entrevista, entre otros. Entonces, no hay que esperar a tener ese empleo, a estar recibiendo un cheque para realmente apoderarse de esa profesión que hemos elegido como abogados, como profesionales. Otro punto importante es que cuando ustedes empiecen un trabajo van a tener probablemente al comienzo mucho tiempo libre porque hasta ahora están empezando a asignarles proyectos. Es súper importante que ustedes encuentren siempre la forma de mantenerse productivos. No necesariamente tomando proyectos que no los han asignado, pero mientras ustedes tengan tiempo libre, la recomendación es que estudien y aprendan por su cuenta sobre esa área del derecho o esa materia o ese asunto que están trabajando en esa oficina, en esa firma, en esa institución. No esperen a que nadie esté detrás de ustedes diciéndoles que estudien la ley, diciéndoles que estudien un libro. Tómense todo el tiempo que puedan, especialmente si encontraron un trabajo y tienen tiempos libres, para aprender sobre cómo funcionan las cosas. De nuevo, lo más importante que ustedes deben tener en cuenta siempre es que esta, como muchas otras profesiones, tiene un ejercicio muy competitivo. Cada año se gradúan miles de abogados y en la medida en que ustedes estén más formados, en que muestren que ustedes están dispuestos a ir esa milla más, siempre eso se va a reflejar y se va a notar. No solamente lo van a notar las personas que están en una posición que pueden darles un trabajo,
lo van a notar también sus colegas, potenciales clientes. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro punto importante que quiero que tengan en cuenta desde ahora, antes de pensar en, bueno, trabajar independientemente, es que se deben construir relaciones y se debe entender que todo es un proceso, no tomar nada personal, y eso va a construir relaciones no solamente con nuestros colegas de nuevo, con las personas que están en una posición de contratarnos, sino también relaciones con abogados que están en una posición contraria a la nuestra. Recuerden que las controversias o los asuntos de los clientes son de los clientes, que nosotros estamos en una posición de defenderlos, claro, de asegurar sus derechos, pero el día de mañana se termina el caso, se termina la controversia, no nos llevamos esas controversias con nosotros. Tenemos siempre una relación de cordialidad con la otra parte, con el fiscal, con el abogado defensor de víctima, como corresponde. Otro punto importante cuando ustedes van a empezar a ejercer el derecho y van a elegir si trabajan independiente o si trabajan para una compañía es ser muy activos en la industria. Y aquí este punto es muy importante porque conecta con el punto que hablamos de construir relaciones. Únanse a asociaciones de abogados o asociaciones de industria, contribuyan escribiendo un blog, videos, participando voluntariamente en un grupo de investigación. Cualquiera de estos espacios los va a empezar a acercar o a ese trabajo de sus sueños o a esa industria de sus sueños o a esos profesionales que ustedes admiran y que, de quienes desean el día de mañana obtener una oportunidad para emplearse como abogados en una firma o en una institución. Eso es muy, muy importante. Ahora, después de darles estos tips, todos estos tips van a impactar su vida profesional de la manera más positiva. Al menos esa ha sido mi experiencia, especialmente cuando yo llegué a los Estados Unidos, pues de haberme formado como abogada en Colombia y en los Estados Unidos hay un mercado muy, muy competitivo. Yo elegí la independencia y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero creo que he visto con el tiempo cómo se recogen los frutos de todos esos pequeños hábitos, pequeñas cosas que vamos haciendo, acumulando una más otra en nuestra vida. Ahora, trabajar o ser independiente. Ser independiente nunca va a ser más fácil que obtener un cheque y un salario fijo y un puesto fijo. Son decisiones diferentes. Ustedes deben tener en cuenta que si lo que desean es un trabajo, pues por supuesto se tienen que concentrar en precisamente en buscar ese trabajo, pero también entender cuál va a ser la dinámica de tener un trabajo muy diferente a ser independiente. Si ustedes deciden que van a emplearse o en una institución o en una firma, tengan en cuenta que van a tener siempre, o al menos hasta que lleguen al nivel de partner, un manager o un supervisor, y es importante saber manejar esas relaciones, seguir instrucciones, escuchar a las personas que tienen más experiencia que tú o que a veces no tienen más experiencia que tú, pero su trabajo es supervisar o mirar el tuyo. Entonces, es muy importante entender eso primero que todo. Otro punto importante es entender la dinámica de trabajo que se maneja en diferentes espacios. En una firma, el trabajo es muy exigente y una parte importante tiene que ver con las horas que ustedes facturan, con las horas que ustedes producen, ¿listo? No es necesariamente algo injusto, no es necesariamente algo que vamos a decir es que esta firma es muy mala, es muy injusto, esta firma es mejor, no. Es simplemente la manera como funciona la industria. Además, desarrollar el ejercicio de la profesión, tener una firma, tener una empresa en general, es muy demandante, por lo que tiene todo el sentido del mundo que si te interesa ganar más o tener una mejor posición en una empresa, pues asimismo tú entregues mucho más, ¿listo? Eso tenerlo en cuenta si ustedes se van a emplear. Es muy diferente la dinámica si están en una entidad pública. Probablemente puede haber más beneficios desde el punto de vista del derecho laboral, probablemente la carga a veces puede ser menos, depende de la institución, pero es importante que ustedes investiguen un poco, bueno, cómo funciona esta institución o cómo funciona esta firma antes de tomar una decisión de no solamente emplearse, sino dónde emplearse. Eso tenerlo en cuenta. Otro punto importante para decidir entre trabajar y ser independiente. Ser independiente implica ser un emprendedor, como crear una empresa, cualquier otra empresa, no necesariamente una firma. Implica trabajar largas horas, implica trabajar en diferentes aspectos. Al comienzo ustedes van a tener que
no solamente ser abogados, sino que serán un poco directores de su propio marketing, van a tener que de pronto contratar personas, comprar equipos, tomar decisiones importantes acerca de van a iniciar en una oficina o van a iniciar en su casa, cómo van a atender clientes, toda una serie de dinámicas que ya las firmas han resuelto. Qué tipo de cuestionario van a darle a un cliente cuando llega, qué tipo de instrucciones van a darle a un cliente para manejar sus expectativas, cómo van a cobrar, cuánto van a cobrar, a dónde va ese dinero, qué pasa si una persona pide devoluciones. Es mucho más amplio el espectro de asuntos que ustedes tienen que manejar si deciden hacerse independientes. Ambos caminos tienen pros y contras. Creo que un pro muy importante de ser empleado es que tú no tienes que resolver el marketing, tú no tienes que contratar a otros, pero por supuesto tienes que responder, por supuesto tienes que estar rindiendo, digamos, cuentas hacia supervisores acerca de tus resultados. Desde el punto de vista del emprendimiento, hay también beneficios, tú vas a decir cómo manejar tu agenda, lo que no significa que trabajes a veces menos, pero sí que tengas mucho más flexibilidad. Tú vas también a decidir qué tipo de clientes quieres, qué tipo de clientes no quieres, qué tipo de asuntos quieres manejar y de pronto qué tipo de asuntos quieres dejar ir. Una u otra opción es completamente válida. Pero quería dejarte estos tips acá para que la evalúes con conocimiento de causa y teniendo en cuenta que sea cual sea la elección que tú hagas, es importante manejar y construir estos pequeños hábitos. Nosotros como profesionales estamos en una industria muy competitiva, así que la manera como tú te presentas cada día, como lo que haces al levantarte, lo que haces al acostarte, lo que haces de informarte cada día, de leer, de cómo manejas tus relaciones con las personas, de manejar tu inteligencia emocional para construir relaciones cuando a veces te enojas con colegas, te enojas con la contraparte, de pronto hay un juez que te regaña si te toca ir a audiencia. Todo ese tipo de cosas es muy importante saber manejarlas. Listo, entonces eso es lo que quería dejarles el día de hoy. Como tips, vamos a recordar, vamos a tener en cuenta que es muy importante ser proactivos. Vamos a recordar también que es muy importante empezar a aprender por nuestra cuenta. Es muy importante vestirnos y actuar como que ya estamos en ese rol que deseamos. Vamos a recordar que es súper importante construir relaciones con colegas y con posibles empleadores. Vamos a recordar que es muy importante ser proactivo, participar en industrias o en asociaciones, escribir, aportar antes de solicitar, recibir. Vamos a también a recordar que es muy importante evaluar qué tipo de rol es el que queremos, qué tipo de contexto es el que queremos para nuestra vida laboral. ¿Queremos trabajar para alguien o queremos tomar el camino del emprendimiento y asumir nosotros los riesgos y las cargas que eso implica? Y finalmente, nada, vamos a tener siempre una mirada integral de lo que implica el derecho, que implica mínimo siempre 3 personajes. Uno, uno mismo y conocerse. 2, el otro abogado con el que vamos a interactuar. Y 3, el cliente. Es muy importante siempre manejar las expectativas de cada uno de estos y entender nuestro rol. Estos son los tips que los dejo el día de hoy para decidir y para manejar si quieren ser empleados o independientes. En otro video conversaremos de otros temas. Por favor, dejen sus comentarios, compartan esto. Lo más importante de este espacio es poder llegar a otros estudiantes, a otros abogados que quizás tengan preguntas, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Si tienen preguntas particulares acerca de mi ejercicio en los Estados Unidos, me encantaría responderlas, pero es muy importante saber exactamente qué quieren ustedes como contenido. Así que aquí terminamos el día de hoy en este video de Focus Aula Legal. Es un espacio para contribuir a que la profesión cada día como industria mejore, para que, bueno, tengamos abogados más felices, más contentos con su profesión. Así que cualquier duda me comentan. Déjenme el soporte, como siempre, el like, compartan este contenido a otras personas y por supuesto nos vemos en el próximo video. Chao, chao.